Bueno, qué placer y qué gusto es poder estar aquí con todos ustedes hoy en esta mañana en el nombre del Señor para compartir la palabra y para meditar, para reflexionar. Siempre que escuchen la palabra de Dios es una invitación, escuchen esto, es una invitación a la reflexión. Que Siempre que escuchen la palabra de Dios, repito, es una invitación a la reflexión. Lo pueden mirar en la enseñanza de anoche, por si lo quieren ver, pueden ir al canal de Agua Viva. Estamos así en YouTube como Agua Viva y en Facebook como Juan Daniel Vélez Quirós. Lo que estoy abriendo ahí no es un videojuego, sino que es un simulador, creo que es para poder abrir el siguiente programa de My Bible, para los que están en TikTok y me están viendo. Sí, toca dejarla. Claro, toca dejarla. Bueno, sí, pero acá estoy grabando. Listo. Entonces, vamos a empezar el tema acerca de las venidas de Jesús a su iglesia. Las venidas de Jesús a su iglesia. Amén. Bueno, muchos dirán, hermano Dani, ¿cómo así que las venidas? ¿No se supone que es una sola venida de Jesús a su iglesia? Pues es lo que vamos a mirar en este día con la ayuda del Señor y esperemos que lo podamos hacer. Y quiero que me acompañe, por favor, que el Espíritu Santo sea dirigiéndonos hoy, la presencia de Él sea dándonos inteligencia, conocimiento y revelación. Acompáñenme en el libro, por favor, de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 4. Libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 4. Antes de comenzar el tema como tal, quiero decirle que en el griego, bueno, hay una palabra que todos conocemos para la segunda venida del Señor Jesús y es la palabra parusía, ¿cierto? Parusía, que tiene que ver con la segunda venida. Cuando usted habla de parusía en teología, pues todo el mundo sabe que es la palabra que se utiliza en griego y a la cual hacemos énfasis para la segunda venida que Él tiene con su iglesia. Sin embargo, mirando un poquito las escrituras, y utilizando un poquito los diccionarios en griego, me di cuenta que hay otras palabras en el griego, al menos creo que encontré unas tres, creo si no estoy mal, sería cuatro con parusía, al menos hay unas tres, de pronto me faltó investigar un poquito más meticulosamente, pero al menos hay otras tres palabras en el griego que hacen referencia a la segunda venida de él, y no necesariamente utilizan la palabra parusía, sino que utilizan otras palabras. ¿Me siguen? Y dentro de esas palabras que hacen referencia a su segunda venida, vamos a ver si las copié por acá. Por ejemplo, está Erchomai, es una. Erchomai, vamos a ver si por acá está la otra. Hay otra que tengo, Optanomai, y más o menos así, hermanos. Otras palabras que no son, repito, necesariamente parusía. Hay una palabra de esas que aparece en Apocalipsis capítulo 2, versículo 4, que se lo voy a estar colocando ahí en su pantalla. Déjeme, lo pongo acá para que usted lo pueda ver. Y quiero ir allá para mostrarle. En el versículo 4 voy a utilizar los números Strong. Dice, hablándole a la iglesia de Éfeso, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces le dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no qué, voy a subrayar esta palabra, dice, vendré. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Le voy a mostrar la palabra que está utilizando ahí en el griego, para erjomai. Mírela acá. Dice venir o ir en una gran variedad de aplicaciones. Llegar, sobrevenir, venir.
Y es la palabra que se utiliza aquí. Ahora, me parece curioso porque, porque estrictamente pudiéramos decir que cuando Jesús le dice eso a la iglesia, no está hablando necesariamente de lo que conocemos como parusía, de su segunda venida, manifiesta al mundo y visible en toda la creación y a todos los hombres. Pero se nos está hablando ahí de una venida a su pueblo. A ver si me hago explicar. Miren, lo que intento decir es que cuando miramos las escrituras, encontramos que el Señor está viniendo a la iglesia. Ojo con eso, el Señor está viniendo a la iglesia y este es un verso clave. Le voy a dar otro verso clave para que usted pueda ver que es verdad y que no le estoy diciendo mentira. Mire, ahí mismo en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 3, mire lo que le dice a la iglesia que está en Sardis. Leámoslo desde el versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras que perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Escuche lo que pasa, porque tenemos dos contextos casi igual. Dice, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré. Y acá utiliza la palabra geko en griego, llegar, estar presente, venir. Entonces, si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré. ¿Sobre quién? Sobre ti. Entonces, quiero mostrarle que todos nosotros nos hemos preocupado en nuestra mente, y tal vez no de corazón, pero sí hay como una preocupación, un temor acerca de la segunda venida manifiesta y visible de Cristo a la tierra. Y estamos ignorando, escuchen hermanos, que en cada generación Él está viniendo. Voy a repetir eso. Nos estamos ignorando. Estamos tan preocupados por la segunda venida manifiesta. Digo preocupados. No la estamos esperando necesariamente. Porque aquel que espera su venida dice que se purifica, aquel como Él es puro, y está en un estado que ya vamos a mirar. Por eso le digo que estamos preocupados. Y cuando estamos preocupados es que estamos ansiosos y aterrados porque sabemos que no estamos listos. Entonces estamos tan preocupados por esa segunda venida visible de Él que ignoramos las visitas que Él hace a cada generación en su iglesia. ¿Aló? Estamos ignorando las visitas y las venidas de Él a su pueblo. Espero me esté haciendo entender. Le voy a mostrar otro verso. Libro de Mateo, capítulo 24, versículo 50. Mire lo que dice, por ejemplo, este verso. Voy a leerlo desde el versículo. Voy a ir atrás. Mire, déjeme, yo voy atrás porque creo que aquí vamos a entender, hermanos, una riqueza. Voy a leerlo en la Biblia al día, pero voy a ir desde el verso. Mire, desde el verso 42 dice: por lo tanto, manteneos despiertos, porque no sabéis qué día vendrá, qué día vendrá vuestro Señor. ¿Cierto? Pero entiendan esto: si el dueño de la casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto para no dejarlo forzar la entrada.
por eso también vosotros, voy a compartirlo aquí en pantalla con mis hermanos, por eso también vosotros debéis estar preparados. Voy a subrayar esto, preparados. Porque el Hijo del Hombre vendrá cuando ustedes menos lo esperen. ¿Quién es el siervo y fiel y prudente a quien su señor ha dejado encargado de los sirvientes para darles la comida a su debido tiempo? Dichoso el siervo cuando su señor al regresar le encuentre cumpliendo con su deber. ¿Cuál deber? Dar comida. Ay, santo Dios. Vamos a subrayar. Dar comida, y no solo dar comida, sino dar su comida ¿qué? A su debido tiempo. Dice, dichoso el siervo cuando su señor al regresar lo encuentre cumpliendo con su deber. Os aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Pero ¿qué tal si ese siervo malo se pone a pensar, mi señor está tardando? Y luego comienza a golpear a sus compañeros y a comer y a beber con los borrachos. Mire, el día en el que el siervo menos lo espere y a la hora que menos piensa, el Señor ¿qué? Volverá. Lo castigará severamente y le pondrá la condena que reciben los hipócritas. Y habrá llanto y rechinar ¿de qué? De dientes. Ahora, yo sé, hermanos, yo sé que nosotros conectamos estos pasajes con la venida visible y manifiesta de Cristo por segunda vez al mundo entero y a su iglesia. Pero ¿qué tal si también la intención que tiene Jesús es la misma que Apocalipsis? Porque mire que usa la misma referencia de ladrón en la noche. Si usted me pregunta a mí, si Jesús vino para la iglesia de Éfeso y si Jesús en su generación vino para la iglesia de Sardis, él vino. Estamos hablando de las venidas, de las visitas que él hace a su iglesia. ¿Cómo lo sabemos? Porque las 7 iglesias hoy que están escritas en Apocalipsis, deben decirle que no permanecieron hasta nuestros tiempos. Si usted revisa la historia y si usted lee la historia, esas iglesias están en ruinas. Hasta están en lugares turísticos, donde se cree, donde usted puede ir a visitar y dice, mire, allí estuvo tal iglesia a la que habló Juan, a la iglesia en Sardis, a la iglesia en Éfeso, están en ruinas, no permanecieron. O sea que sí vino a visitar a esas iglesias. Hermanos, las vino a visitar. Entonces, por eso le dije que quería que habláramos de las venidas de Jesús a su iglesia. No vamos a hacer énfasis hoy a la parusia, que todos relacionan parusia con la venida visible de él. ¿Qué tal si hablamos de las venidas antes de su venida? A ver si me hago entender. ¿Qué tal si hablamos de las venidas antes de su venida? Miren, hay un verso que me dejó pensando mientras hacía este estudio y dije, ¿por qué él dijo esto de esta manera? Y es un verso que está en Mateo 24, versículo 30. Ahí mismo en Mateo. Pero quiero que leamos el versículo 30. Miren lo siguiente. Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Mateo 24:30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, dice, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre, ¿cómo? Viniendo, pero hay utilizar homai, de venir, pero miren que el verbo está como en presente. Bueno, no sé mucho, ni soy un duro en el español, pero eso de viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, cabe preguntar, conforme al tema que estamos mirando hoy, ¿será que antes de su venida visible no le veremos a él viniendo antes? A ver, mire, pónganle cuidado. Usted está acá, hermana, ¿cierto? Pero usted puede ver más o menos a cuántos kilómetros de distancia con gafas y sin gafas. Más o menos que yo creo que podemos ver
¿Será que nosotros podemos ver 1 kilómetro de distancia? Yo creo que de pronto podemos ver 1 kilómetro de distancia. Bueno, digamos no 1 kilómetro, sino medio kilómetro, ¿cierto? Y usted ve que una persona está viniendo hasta que, ¿qué? Hasta que llega, pero usted la ve venir. Entonces, me impresiona esa frase porque dice, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Entonces, quiero tomar ese verso para decirle lo siguiente. Es correcto. ¿Será, muy bien hermana Ruth, será que entonces vamos a empezar a ver antes de su llegada, su acercamiento a la iglesia y en su iglesia? Es que ya vamos para allá, es que ya vamos para allá, porque dicen que la venida de él está cerca. Entonces, cuando dice hermana Ruth que su venida está cerca, significa que ya comenzó a qué? A venir, pero no lo estamos viendo. Ya comenzó a venir, pero no lo estamos viendo. No ha llegado, pero ya comenzó el desplazamiento a venir. ¿Y cómo lo sabemos? Como los versos que leímos en Apocalipsis. Él está viniendo en cada generación y está visitando a la iglesia y está haciendo, mire lo que está haciendo cada que él llega, porque una visita suya es o para quitar y derribar a lo que no se ha querido arrepentir, ni cambiar, ni renovar. O también está viniendo para hacer cosas grandes en medio y por medio de aquellos que tienen sus vestiduras blancas y están en sintonía con él. A ver, ¿alguien está escuchando? ¿Se está entendiendo lo que estoy diciendo? Entonces, por eso le dije, vamos a hablar acerca de las venidas. Mire qué tan serio es. Porque los hermanos, mire, hay gente que se está burlando del Señor en este tiempo. Y bajo el concepto de que, bueno, aún tengo tiempo para, aún tengo tiempo para prepararme. No, no, yo sé que el Señor antes de que Él venga me va a dar tiempo de arrepentirme. Pero estoy muy joven, pero no sabe la realidad de que ya está viniendo y está haciendo una visita a la iglesia por su espíritu. Ya se está acercando. Entonces lo que le pasó a la iglesia en Éfeso y lo que le pasó a la iglesia ahí en Sardis fue que se acercó y vino como qué, como ladrón. Entonces él está haciendo algunos acercamientos a la iglesia de hoy y está llegando como ladrón. Y la gente está colocando la mirada es en su llegada final. Cuando debemos de estar, según el texto que leímos en Mateo y en Apocalipsis, debemos estar velando porque ya se está acercando. A ver, el que tiene oídos para oír, que oiga lo que estoy diciendo. Entonces Jesús de Nazaret está viniendo a la iglesia, está haciendo visitas. Por eso le mostré el texto en Mateo. Dice, y verán al Hijo del Hombre viniendo. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy desde hace algún tiempo en la iglesia? Que hemos entrado en una nueva era dentro de la iglesia. Estamos viendo su venida. Estamos viendo su venida. Estamos viendo su venida. Entonces, el Señor nos ha hablado de prestar atención, ¿cierto? Y le conté ayer de que hemos estado nosotros de que he estado en mi espíritu. El Señor me ha hablado y me dijo, pon atención. Y me ha hecho ver que aunque Él nos habla y aunque estamos escuchando la voz de Él, nosotros no estamos prestando atención a lo que Él nos está diciendo. Y al no prestar atención a lo que Él nos está diciendo, estamos perdiendo dirección. Estamos perdiendo dirección. Entonces, mientras prestamos atención, quiero mostrarle lo siguiente. Vamos a ver si puedo hacerlo por Tito y también por acá. Mire, quiero mostrarle en imágenes. Me gusta mucho las imágenes.
¿A usted no le gustan las imágenes? Quiero mostrarle la palabra que se usa en el hebreo, la palabra que se usa en el hebreo para pecado. Le dije que hay que prestar atención, ¿cierto? Entonces vamos a prestar atención con lo siguiente. Mire, la palabra en hebreo para pecado es esa que está en su pantalla y se llama hatá. ¿Cómo se llama? Se llama hatá, que viene de una raíz que es errar el blanco. Por eso el muñequito que tiene ahí, mire todas las flechas que tiró y ni una acertó al blanco. Entonces, hatá significa, lo que traducen al español como pecado, viene de una raíz que significa errar el blanco. Vamos bien, errar al blanco. Pero hay otra palabra, déjenme ahora vuelvo, que también se las quiero mostrar, pero hay otra palabra que también se usa en el hebreo para uno dar en el blanco. Y esa raíz es la raíz hebrea yará. Diga conmigo yará. La raíz hebrea yará. Esta que está aquí, ya se la voy a mostrar. La raíz hebrea yará, que significa dar en el blanco. Significa dar, déjenme yo la subo un poquito acá. Significa dar en el blanco. Estaba pensando en eso y estaba meditando. Recuerde la premisa que leí al principio, prestar atención. Y dije, bueno, tengo que prestar atención, no he recibido mucha revelación con respecto a esto, pero algo he entendido. Y si hatá, lo que usted y yo conocemos como pecado, y es no dar en dónde, en el blanco, es no dar en el blanco. Y si yará, que a propósito es la raíz de Torah en hebreo, que significa instrucción, significa acertar en el blanco. Entonces creo que el Espíritu Santo ya a través de esas palabras y esas raíces nos está dando luz y dirección. Repito, nos está dando luz y nos está dando dirección. ¿Por qué? Porque se supone que todo lo que no da en el blanco está alejado de la dirección de Dios. Y se supone que todo aquel que está recibiendo instrucción por el Espíritu de Dios, que está escuchando su voz, va a dar rumbo fijo en el blanco. Y usted me dirá, ¿cuál es el blanco? ¿Cuál es el blanco? Pablo habla acerca de que usted y yo fuimos llamados y que para usted y para mí el Señor preparó de antemano unas obras para que anduviéramos en ellas. Y dice que hay un premio de un supremo llamamiento que a cada uno de nosotros se nos ha hecho. Y él dice, por ejemplo, que a él no le importa vivir ni le importa morir con tal que él acabe su carrera. Él tiene una meta para llegar. Él tiene un blanco donde apuntar. Pero ese blanco no vamos a poder llegar a él, ni lo vamos a poder hacer realidad a menos, escúchenme hermanos, de que usted reciba dirección, de que usted reciba instrucción. Ahora, la palabra Torah en hebreo no solamente hace referencia al decálogo o a la ley de Moisés o al Pentateuco. Es algo que quiero que renueve en su mente. Porque cuando muchos le hablan de Torah, solamente piensan, ah, sí, ve, es la ley. No. Lo estaba escuchando de alguien de Jerusalén, es más, es un guía turístico, y es creyente en Yeshua, es un judío mesiánico de Cepa, de Israel, y él habla de que la palabra Torah tiene que ver con instrucciones, no solamente hace referencia a la ley de Moisés, sino que también tiene que ver con las instrucciones de él, ¿a quién? A su pueblo. Entonces me siguen. Entonces, ¿por qué le quiero decir esto? Porque se supone que los que no dan el blanco están bajo ¿qué? Bajo pecado. Hermano, préstame atención a qué me estoy refiriendo. Usted puede ver en la parábola que leímos en el Mateo 24 que el siervo conocía la voluntad de su señor.
Más vale que usted conozca y se dedique a orar y a pedir revelación por el Espíritu Santo de cuáles son las obras de antemano que Dios preparó desde antes de los siglos para que caminases en ella. Porque ese es tu blanco. La voluntad del que te envió, la voluntad del que te hizo nacer de nuevo, es el blanco al cual tú tienes que apuntar. Por eso Pablo dice, ustedes deben de examinar para que comprueben la voluntad de él. Debes de tener seguro cuál es el blanco. Porque si no conoces el blanco, ¿cómo vas a acertar? ¿O para qué dirección si no sabes a qué blanco llegar? Entonces, este siervo, dice la Biblia, que él conocía el blanco de su señor. Pero dice, mi señor se tarda en venir. ¿Y sabe qué comenzó a hacer? A emborracharse. Que es un tipo de vivir en los libertinajes de este mundo. En los placeres, en los deleites y deseos. Personas embriagadas. Hablábamos en una de las predicaciones la seriedad que tiene que tener un hombre y una mujer de Dios con el llamado. La seriedad, hermanos, que es uno de los atributos de la gloria. Y que la seriedad en español tiene que ver con gravedad. Y que había una palabra en hebreo que se llama kaot, que significa peso. Porque entre más serio tomen las cosas de Dios, más peso vas a tener. Ahora, escúcheme muy bien. Entonces, quiero mostrarle cómo la iglesia que estaba, por ejemplo, en Sardis, y voy a volver al pasaje, cómo la iglesia que estaba en Sardis estaba como una flecha desviada del blanco, aunque tenía dirección. Y el Señor tiene que venir y tiene que llegar para dar ¿qué? Dirección a su pueblo. Por eso, antes de la venida manifiesta del Señor en todo el mundo, el Señor va a estar viniendo a su iglesia trayendo dirección y trayendo ¿qué? Corrección. ¿Por qué es necesario preparar a la iglesia para que pueda ser como esa flecha que va a dar en dónde? En el blanco, aquí en la tierra. Hermanos, ojo con lo que estamos hablando esta mañana. Entonces, mire, vamos otra vez a Sardis capítulo 3, versículo 3. A Sardis, perdón, Apocalipsis, capítulo 3, versículo 3. Vuelvo y lo leo. Acuérdate pues de lo que has recibido, le dice. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Perdóneme, hermano, pero yo quiero subrayar acá y le quiero preguntar a usted específicamente. Usted, en la congregación donde lo ha puesto Dios, escúcheme, y a nivel personal, primero, copia ahí en su cuaderno porque usted va a empezar a orar por esto que le voy a decir. ¿Qué recibió? ¿Qué llamado específico? Yo sé que hay llamados generales, nos fuimos llamados a la santidad, a la comunión con el Espíritu Santo. Pero ¿qué llamado recibiste tú, hermano y hermana que me estás escuchando? ¿Y qué oíste de él? Porque eso lo tienes que guardar. Y si no estás caminando en eso y que el Señor nos ayude, arrepiéntase. ¿Por qué? Porque si no velas, vendrá a ti como ladrón en la noche y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pregunta, ¿el Señor vino sobre Sardis? Sí. ¿Cuál es la evidencia de que Él cumplió la palabra? Vino como ladrón en la noche y quitó lo que había en Sardis. Por eso la iglesia de Sardis quedó ¿en qué? En ruinas. Y estas cosas son ejemplos para nosotros, hermanos, que estamos alcanzando el fin de los siglos, como ellos en el primer siglo. Algún día le voy a explicar eso de los días postreros, de los días finales, y cómo así que ellos estuvieron en el final y cómo así que nosotros también estamos en el final. Pero hermano y hermana, es momento de que la iglesia despierte porque Cristo está viniendo y tal vez lo está visitando y usted no se está dando cuenta. Entonces acuérdese de lo que recibió y oíste y guárdalo y arrepiéntete porque si no velas vendré como ladrón en la noche. Entonces quiero detenerme ahí donde dice velar. Porque velar entonces significa guardar, retener y caminar en lo que yo he recibido y oído. La gente no sabe cómo velar. Mire, es muy famosa la parábola de quién, de las 10 vírgenes. Pero ¿qué es velar? ¿Qué es velar? Y una de las maneras de velar, y ya lo vamos a mirar, lo vimos con las hermanas de intercesión,
tiene que ver con la oración. Jesús dice, velad y orad para que no entres en tentación. Y dice, y velad y orad para que puedas estar de pie delante del Hijo del Hombre. Voy a ir allá de una vez. Pero recuerde el principio que miramos aquí. Usted que recibió y que oyó. Y si lo está guardando. Hermano y hermana, para poder dar en el blanco, el Señor Jesús tiene que direccionarte. Necesitamos recibir dirección. Y Yará tiene que ver con recibir dirección. El Señor en estos días me inquietó con algo. Porque Él en la Biblia es llamado como el Señor de los ejércitos. ¿Usted ha escuchado eso? Que el Señor es llamado como el Señor de los ejércitos. Y una de las cosas que caló en mi corazón, fue la siguiente. Si Él es mi capitán, o es el Señor o el gobernante de estos ejércitos que son su iglesia, yo me pregunté, ¿por qué no estoy recibiendo dirección específica? Si lo que más le interesa a un comandante, a un capitán o a aquel que tiene el arco y tiene la flecha en su mano, ¿sabe qué es? Dar dirección. De la misma manera que un arquero tiene el posicionamiento, la respiración, la postura y da con su mano dirección a la flecha y está interesado en que la flecha en el blanco, de la misma manera el Señor de los ejércitos está interesado en direccionar la vida de una iglesia, de un ministerio y de su familia, de usted como persona. No es un juego entre ellos, Señor, y las direcciones. ¿Será que nos falta ir al secreto? ¿Será que nos falta más tiempo con el Espíritu Santo? ¿Será que nos está faltando más tiempo de pasar con Él para escucharlo? Necesitamos recibir direcciones. Y una de las cosas que nos va a ayudar, ¿sabe cuál es? Orar y velar. Mire, vamos a ir al siguiente pasaje. Lucas 21:36. Mire lo que dice. Velad pues, ¿en todo qué? En todo tiempo. Un requisito para usted como soldado del ejército del Señor de los ejércitos y un estado en el cual debes de permanecer en todo tiempo es velando. La pregunta es, ¿vivimos esa realidad? ¿Qué tan serio tomamos las palabras de Dios y su venida? Velen pues en todo tiempo como orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de estas cosas que vendrán. Oiga, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Perdónenme hermanos, pero parece que muchos, aquellos que no velan como las vírgenes insensatas, no van a ser dignos de estar de pie delante de Él. Para estar de pie delante de Él, en su venida, y no hago referencia solamente a la venida de Él visible a todo el mundo, sino a las venidas que está haciendo a la iglesia, a tu casa, a tu familia, a tu congregación, tenés que estar velando. Y una de las cosas es la oración. Y la segunda, como lo leímos en Mateo capítulo 24, versículo, déjeme ya le digo, versículo 50. Se lo voy a poner ahí al ladito. Mateo capítulo 24, versículo 50. Lo otro que tenés que hacer, ¿sabe qué es? Es hacer la voluntad del Señor. En este caso, el siervo que Él llamó, ¿qué tiene que hacer? Dar comida a su tiempo. Esa era la voluntad de su Señor. Entonces, hermanos y hermanas que me están escuchando, ¿usted cómo está caminando en la dirección que Dios le está dando? ¿O está tan distraído para poderlo escuchar?
Mire, yo mientras me estaba ahorita duchando estaba pensando, mire, nada más una evidencia de cómo estamos de listos o preparados para la venida del Señor. ¿Sabe cuál es? La oración. Dígame cómo está su vida de oración y yo le diré. Y podremos decirnos a nosotros mismos, hermano y hermana que me está escuchando, cómo estamos de listos o preparados para el encuentro con el Señor, para sus acercamientos a la iglesia antes de su llegada a ella. Hermano, esto es crítico. Esto es de temor y temblor. Porque el Señor está acercándose y viniendo a su iglesia. Mire, yo me puse a hacer un ejercicio. No copié todos esos versos, pero me puse a hacer un ejercicio donde estaba mirando las veces que dice la Biblia que Jesús llegó a un lugar. Entonces dice que y Jesús vino a la casa de Pedro, y Jesús vino a Betania, y Jesús vino, y sabe que hay muchas referencias de eso en la Biblia, en el ministerio terrenal de él. En su ministerio terrenal, el Señor Jesús visitó muchos lugares. Dios tiene una agenda. Jesús de Nazaret tiene una agenda. ¿Cuánto no más ahora con su iglesia? A través de su espíritu Él va a empezar a visitarnos a muchos de nosotros, va a empezar a visitar y acercarse a muchos ministerios. Y más nos vale, hermanos, que nos halle velando, traducido, orando, de ser tenidos por dignos de estar de pie delante de Él y verle. Es una forma de velar y de caminar en la voluntad y en la dirección específica para que tú puedas dar en el blanco. Por eso sabemos, hermanos, y por eso que le quería decir que hay que prestar atención, que no podemos relacionar solamente pecado, escuche esto, pecado con fornicaciones, adulterios, sino que el pecado también tiene que ver, por ejemplo, con la negligencia. Porque si tú recibiste dirección en esta tierra y no hiciste lo que tenías que hacer y lo que Él te encomendó, no diste al blanco y eso es una injusticia. Así que serás juzgado por eso y serás castigado por eso. Por eso le dice, arrepiéntase porque yo te he entregado algo. Recuerda de lo que has recibido y lo que has oído y guárdalo. Hermano, no es momento para que juguemos. El tiempo en el que estamos en la iglesia es un momento para discernir. El Señor Jesús se está acercando cada vez más a su iglesia, cada vez más a nosotros, y más vale que reconozcamos esas visitas de Él y que estemos listos para recibirlo. ¿Escuchó eso? Que estemos listos para recibirlo. Entonces quiero hacerle una pregunta. ¿Está preparado para la venida? O más bien, ¿estás preparado para los acercamientos que el Señor está haciendo a su iglesia? ¿Estás preparado? ¿Estás preparada, hermana, que me estás escuchando? Mire, quiero mostrarle otro ejemplo. Me pareció muy interesante leer el libro del Génesis. Si quiere acompañarme. Libro del Génesis capítulo 18. Y quiero que lo leamos desde el versículo 10. Dice, entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Voy a subrayarle donde dice, de cierto volveré a ti. Tiene que ver con la idea de regresar. De cierto volveré a ti, según el tiempo de la vida, aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo, y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él.
Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Yahweh dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para ellos alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, según el tiempo de la vida, y Sara tendrá un hijo. Está notando que antes inclusive de la primer venida de Cristo, ya el Señor le estaba haciendo visitas a sus escogidos. De la misma manera, antes de su llegada o su segunda parusía en griego, de su segunda venida visible a la tierra, el Señor va a empezar a hacer visitas porque hay cosas que han de cumplirse dentro de su iglesia. Hay promesas como acá que Él tiene que ver que se cumplan y solo esas promesas serán cumplidas con qué, hermana Ruth, con una visita y acercamiento suyo. No se extrañen el estado de la iglesia en estos momentos. Yo de alguna manera me he afanado y creo que el afán es bueno y por eso tengo que predicar la palabra del Señor y la comida que Él me da para darles. Pero tengo también de alguna manera paz en mi corazón sabiendo que solo estos acercamientos por el Espíritu Santo a su iglesia, estas venidas de Él antes de su llegada, están preparando a la iglesia para el cumplimiento del estado de la iglesia y de lo que la iglesia tiene que hacer y en lo que debe caminar antes de su llegada final. De la misma manera que el Señor iba preparando mediante visitas y llegadas a sus escogidos, la llegada de quién? Del Mesías. ¿Usted cree que cuando dicen que preparen el camino, qué significa? De la misma manera que se preparó el camino una vez, se debe preparar otra vez el camino. ¿Para quién? Para su segunda venida. Y Él va a preparar el camino haciendo acercamientos. Puede hacer acercamientos como levantando hombres, poniendo siervos, levantando profetas, dando experiencias sobrenaturales. Hace acercamientos llamando la atención a su pueblo también por medio de tragedias, de juicios en la tierra, o también de cumplimiento de promesas. Por eso usted y yo tenemos que estar en sintonía y en sincronía con Él. Debemos de estar sincronizados con sus tiempos. Y debemos de tener un oído y ensancharlo, como hablábamos anoche en la prédica, para recibir dirección. El Señor le dijo a Abraham, según el tiempo, volveré a ti. ¿El Señor le ha dicho a usted que va a venir por usted? ¿O que le va a visitar? La enseñanza que estoy predicando no es para que tengan miedo. Todo lo contrario. Para que ustedes puedan despertar y puedan velando y esperarlo. Porque recuerde que también viene a visitar para cumplir promesas. También viene a visitar para establecer, para direccionar. El Señor Jesús se está acercando y está viniendo, hermano y hermana que me está escuchando, en cada generación. Creo que eso significa cuando también Él dice, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Creo que esas palabras tienen que entenderse por el Espíritu Santo. Y creo que en cada generación está viniendo. Se está acercando. Y cada que se acerca, ¿qué es lo que pasa, hermana Ru, cuando una persona que está a lo lejos se va acercando? Más clara y más mejor le vamos a poder ver. De la misma manera con estos acercamientos que el Padre está haciendo y que posiblemente no hemos notado por estar tan distraídos, más cerca, mejor conoceremos quién es Él. Conoceremos sus caminos y conoceremos sus juicios. ¿Quiere usted ver al Señor? ¿Quiere ser consciente de sus llegadas y de sus acercamientos? Este es el tiempo. Arrepiéntete. Camina en lo que debes caminar. Escuché en estos días una frase en una película que me gustó mucho.
y decía más o menos como que eran unos guerreros que estaban formando a alguien que quería convertirse en guerreros a un equipo, y le decía: desde ahora ustedes se van a convertir en los hombres que siempre debieron ser. Y se me clavó eso acá. Porque la iglesia debe convertirse en la iglesia que debió ser, no la que quiso ser, sino en la iglesia que debió ser. Debemos de convertirnos en los hombres que debemos ser de acuerdo a los diseños y a la ruta y el camino o la línea que Él trazó para que usted y yo demos en el blanco. No lo que nos parece, no lo que los hombres dicen de nosotros, sino lo que debemos ser. Por eso retén y acuérdate de lo que has recibido y de lo que ustedes han oído, gente de Agua Viva, y de los demás lugares donde me están escuchando. Porque el Señor está cerca. Y si no velas, te puede tomar como ladrón en la noche. Que no seamos de esos, hermanos y hermanas. Así que lo invito a que ore. Le repito, ¿cómo está su vida de oración? Así está usted listo y preparado para recibir a su Señor. ¿Cómo estás caminando en lo que Él te mandó a hacer? Amén. ¿Qué tal si oramos? Mire, esto me está como revolucionando, porque dije dentro de mí: debo de mejorar mi vida de intimidad y de oración con Él. Necesito Yará, necesito dar en el blanco. Necesito su instrucción. No quiero seguir errando el blanco. No quiero seguir jatá. Necesitamos dar en el blanco, y solo lo podemos hacer con la dirección de Él y con sus acercamientos a nuestra vida. Le decía el Señor en oración hace algunos días: Señor, así como el pueblo de Israel estuvo esperando tu primera venida para salvación, escúcheme en esto, hermanos, para salvación y libertad de sus enemigos y para que cumplieran las promesas, Señor, yo creo que ahora yo también te voy a esperar para mi vida. Yo sé que el Señor Jesús, escúcheme, yo sé que Él está por medio del Espíritu Santo dentro de mí, pero también sé que está escrito que hay acercamientos de Él más visibles a su iglesia y a su pueblo y a nosotros. Y quiero eso. Quiero eso. Lo que el Señor va a empezar a hacer en la iglesia, en las vidas de muchos, en los ministerios. Esperemos su venida, tal cual la esperaron. ¿Sabe quiénes? Ellos, antes de que Él viniera. Que tengas una esperanza viva. Eso te hará purificar, te hará limpiar, te hará caminar en lo que Él estableció. Señor, te agradecemos en esta mañana. Te bendecimos. Damos a ti toda la gloria, toda la honra, todo el reconocimiento. Porque nos permite, Señor, entender. Nos permite, Señor, comprender. Y por eso te agradecemos, Señor. Porque nos has hecho comprender y entender, Señor, tu palabra. Y hoy estamos aquí, Señor, junto con los hermanos de Agua Viva y los hermanos que nos escuchan desde otros lugares. Y pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que por favor tengas misericordia de nosotros. Señor, tal vez hemos errado tanto el blanco por falta de tu dirección, porque hemos creído que nuestros caminos son tus caminos y que nuestros pensamientos son nuestros pensamientos. Y porque a veces nos imaginamos voces, Señor, en nuestra mente, que es nuestra propia voz y no la tuya, y no estamos dando en el blanco. Y tu palabra me dice a mí, Señor, que con tu instrucción yo llegaré a la meta, al premio del supremo llamamiento, al fin para el cual me creaste, lograr caminar en las obras de antemano, Señor, para las cuales me diseñaste. Y ese, Señor, el objetivo de mi vida, hacer tu voluntad así como la del Hijo, y dar en el blanco, Señor. Pedimos, Señor, dirección, pedimos también perdón, Señor, y nos arrepentimos en esta hora de cómo hemos venido viviendo, Señor, con hipocresía. Señor, hemos venido viviendo, Señor, indolentemente una vida. Hemos, Señor, con nuestra indiferencia pisoteado aquella sangre tan hermosa y especial que fue derramada por nosotros en la cruz. Con nuestra indiferencia, Señor, hemos pisoteado tu sangre, y con nuestra falta de compromiso, seriedad y responsabilidad en lo que nos diste
y nos encomendaste, Señor, hemos cerrado el blanco y te hemos demostrado desinterés. Pero hoy, Señor, nos arrepentimos y pedimos perdón. Y rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, que nos purifiques, que nos limpies y nos ayudes a velar. Y despierta en nuestro espíritu, así como despertaste, Señor, el espíritu de Zorobabel. Y rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, que hoy, Padre, pongas en nuestro corazón esta esperanza viva de preparar el camino para el Mesías. Rogamos ojos para que nosotros conozcamos tus acercamientos a nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestros ministerios. Rogamos oídos anchos, Señor, como dice tu palabra, para poder comprender cada dirección y prestarle, Señor, atención a lo que pasa cuando tú nos hablas y a lo que ocurre en nuestro entorno, para poder caminar firmes y seguros y en éxito, Señor, sabiendo de que daremos en el blanco. Por favor, dirige los pasos de tus hijos, de tus santos. Dirige, Señor, los pasos de todos aquellos que me están escuchando y permíteles ser bendecidos con esta palabra y que comiencen a recibir instrucción y acercamientos, Dios, que ellos puedan notar y conocer. Oh, amado Padre, lo rogamos en el nombre de Jesús para tu pueblo y para nuestras vidas. Que el Señor te bendiga de una manera muy especial. Que el Señor dirija tus pasos. Que puedas ver los acercamientos y puedas ver a tu Señor, como dice el libro de Cantares. ¿Sabe cómo lo dice, hermana Ruth? Dice, mi amado viene saltando sobre los montes. Así viene Él. Así es su acercamiento antes de su llegada final. Que Dios les bendiga.